Bienvenidos al podcast Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Luis Historia y comenzamos. Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 66, donde comenzaremos a hablar del Porfiriato. En esta ocasión hablaremos de su primer mandato, cómo llegó al poder, las esposas y la presidencia de Manuel González. Es sin duda uno de los primeros capítulos que vamos a hablar del Porfiriato. Vamos a dividirlos por el primer mandato y luego la dictadura la vamos a dividir por sectores, porque hay que poner la lupa en algunos sectores del Porfiriato, en los que pues hay que verlo de esta manera. También, bueno, pues, híjole, no, espero que con estos episodios puedas quitarte un poco la idea o discutir también un poco la idea de decirle a esas personas que dicen que el Porfiriato fue una cosa chida. Hay que empezar a quitar esa cuestión porque hay muchos videos que inundan en las redes donde están promocionando eso y cuando en realidad es algo completamente distinto. Bueno, pero sin más, pues antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o bien síguenos en Spotify o en las cuentas de audio que a ti te gusten. En iBooks, Google Podcast, Apple Podcast, en las plataformas en donde tú desees escucharnos. Ahora sin más, pues, el Porfiriato. Como recordaremos, Lerdo de Tejada de nuevo quería la presidencia y preparaba su reelección. Díaz supo de estos deseos y no se esperó al llamado de las elecciones, así que proclamó en el primer semestre de 1876 el Plan de Tuxtepec, el cual desconocía a Lerdo como presidente. El gobierno lerdista trató de sofocar el movimiento del oaxaqueño, pero la popularidad del cual gozaba hizo que se resistieran los embates del gobierno. Aún así, las elecciones se llevaron a cabo religiéndose Lerdo de Tejada. El Congreso se rebeló en contra de esta medida. José María Iglesias lanzó el plan de Toluca, desconociendo las elecciones, la presidencia de Lerdo de Tejada y autonombrándose presidente interino. De inmediato, los iglesistas, los seguidores de José María Iglesias, se pusieron en contacto con Díaz para unificar la oposición, pero estos no aceptaron las condiciones del general. Lerdo de Tejada, al verse atacado por varios frentes, decidió huir de la Ciudad de México. Después de varias persecuciones del país por parte de los porfiristas, decidió exiliarse en los Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida. Por otro lado, Porfirio Díaz tomó la Ciudad de México, pero tuvo que enfrentar una rebelión de iglesistas, en donde después de varias pláticas, Díaz decidió exiliar a Iglesias y a sus seguidores, y así Porfirio Díaz se hizo del poder ejecutivo el 5 de mayo de 1877, para gobernar en un cuatrienio hasta 1880. Y pues aquí te paso un dato. ¿Sabías que en el plan de Tuxtepec fue sufragio efectivo, no reelección, la frase que posteriormente fue ocupada en contra suya por los revolucionarios del plan de San Luis en 1911? Bueno, pero híjole, ¿qué decía el plan de Tuxtepec? Porque bueno, esta idea de ver a un Porfirio Díaz dictador, pues no lo vemos en este primer mandato. Vamos a ir con un poquito más de detalle. Hemos estado hablando de reelecciones, si te acuerdas, en el episodio anterior, con Juárez, con Lerdo de Tejada y en esta ocasión, pues, con Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz no va a tomar la reelección de inmediato. Pero bueno, ¿qué pensaba en el plan de Tuxtepec? Porque es importante también hablar como de este síntoma que tenía Díaz. Por eso es que pues, me di a la tarea de traerte algún pequeño fragmento del plan de Tuxtepec para que veamos cómo estaba la sintonía de aquel momento. Ustedes lo pueden encontrar en redes, está tal cual, plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz, hay varios fragmentos o el documento en especial para que pues, puedan darle un vistazo. Y dice así: que la administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución,
pues se constituye a los jueces de distrito en agentes de centro para oprimir a los estados. Que el poder municipal ha desaparecido completamente, pues los ayuntamientos son simples dependientes del gobierno. Para hacer las elecciones, que los protegidos del presidente perciben 3 y hasta 4 sueldos por los empleos que sirven, con agravio a la moral pública. Que el despotismo del poder ejecutivo se ha rodeado de presidiarios y asesinos que provocan, hieren y matan a los ciudadanos ameritados. Que la instrucción pública se encuentra abandonada. Que los fondos de esta paran en manos de los favoritos del presidente. Que la creación del Senado, obra de Lerdo de Tejada y sus favoritos para neutralizar la acción legislativa, imparte el veto a todas las leyes. Que la fatal, la misma funesta administración no ha servido sino para extorsionar a los pueblos. Que al país ha sido entregada la compañía inglesa con la concesión del ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas. Que los excesivos fletes se cobran. Han estancado el comercio y la agricultura. Que con el monopolio de esta línea se ha impedido que se establezcan otras y produciendo un desequilibrio en el comercio interior. El aniquilamiento de todos los demás puertos de la República y la más espantosa miseria de todas las partes del gobierno otorgado a la misma compañía, con pretexto del ferrocarril de León, el privilegio para celebrar la lotería, infringiendo la Constitución que el presidente y sus favorecidos han pactado el reconocimiento de la enorme deuda inglesa, mediante 2 millones de pesos que se reparten con sus agencias, que este reconocimiento además de inmoral es injusto porque México nada se indemniza por prejuicios causados en la intervención. Pues como ven, está muy enojado Porfirio Díaz con cómo han mantenido el poder tanto Lerdo de Tejada y pues en la muerte de Juárez, bueno, durante el gobierno de Juárez, toda esta manía o este gobierno. Chistoso, porque como veremos después, esta concesión o estas concesiones que va a dar, pues le va a dar a manos llenas a los extranjeros. Pero en este momento, este Díaz joven, vamos a ponerlo así, pues está peleando por el poder político. Si me escucharon, yo digo, sí, voy con Díaz, bajo este contexto. Entonces, de ahí, pues la importancia o la popularidad que va a tener el oaxaqueño. Ahora bien, ya que tomó el poder, en este primer gobierno de Porfirio Díaz, del 77 al 80, ¿qué características tiene? Bueno, no podemos hablar de inmediato de una dictadura. Entonces, habría que puntualizar aquí. Este es el primer gobierno oficial de Díaz, después de la toma de la Ciudad de México con el plan de Tuxtepec. Entonces, comenzamos a contar en el 77. En este primer gobierno de Díaz se caracterizó por tener un respeto inquebrantable a la Constitución. Pues eso fue el ideal de su movimiento. El general en su primer mandato mantuvo un doble juego en la política, pues brindaba autonomía al Congreso, mientras los miembros de su gabinete se convertían en enemigos de los congresistas, con discusiones sumamente acaloradas. De esta manera, la figura del presidente aumentaba en popularidad como mediador, pacificador y solucionando conflictos. Vean, él va a ser el presidente que va a tratar de pactar entre sus secretarios, su gabinete, con los miembros del Congreso. Y esto a la larga pues le va a dar varias soluciones y popularidad en donde se va a ver a un Porfirio Díaz fuerte, esta figura política fuerte. ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar Porfirio Díaz? Bueno, el país. El país tenía un problema de inseguridad. La tarea fundamental de este primer periodo presidencial del general Díaz fue la pacificación del país. Desde la República restaurada hubo conflictos entre las distintas facciones, liberales, verdistas, iglesistas, porfiristas, obviamente. Sumado a un cambio generacional, la implantación de nuevos ideales, la política del país estaba sufriendo fluctuaciones. Además, el bandolerismo, que desde la última presidencia de Juárez era el problema persistente. Las rebeliones indígenas, sobre todo, las de los yaquis y mayas, los pronunciamientos de gobiernos locales, los constantes ataques apaches en la frontera norte de México, entre otros. El general implementó medidas represivas, las cuales fueron, no dio de baja a los soldados que participaron en la rebelión de Tuxtepec, creó con los revolucionarios la policía rural, o los llamados rurales, encargados de vigilar caminos y de someter a los bandoleros. También implementó con sus compañeros generales
la política de pan y palo. El pan significaba obtener prebendas o concesiones económicas y el palo consistía en medidas represivas contra quienes se atrevieran a disentir o simplemente amenazar con hacerlo. También aplicó la amificación. ¿Qué es eso? Bueno, fue el medio que ocupó Díaz para aprovechar las ambiciones de los caciques en beneficio del gobierno central. Pues al aceptar la autonomía de los estados, los caciques pues otorgaban fidelidad al presidente. De esta manera, los caciques podían satisfacer sus ambiciones personales de riqueza y poder político. Gracias a estas medidas, la llamada paz porfiriana fue como sentando sus bases en el territorio mexicano. Cabe señalar que la pacificación del país tuvo tintes rojos, pues muchas ocasiones las tropas, estas tropas llamadas los rurales, pues abusaban de su poder. Pero bueno, ahí más o menos las bases de la paz porfiriana, que movieron, pues el bandolerismo que hemos platicado en episodios anteriores, pues no se había solucionado y hasta este momento más o menos lo va a ir apaciguando con estas medidas represivas. En las relaciones exteriores, ¿qué hizo Díaz? Bueno, las relaciones de México con los países extranjeros estaban en una situación deplorable. Díaz logró reanudar hasta 1877 las relaciones con Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Este último fue el primero a interesarle al general por dos razones. La primera, desde la rebelión de Tuxtepec no reconocían a Díaz como presidente de México. Segundo, persistía el temor de una nueva invasión norteamericana. El gobierno porfiriano entabló conversaciones con Estados Unidos para que se reconociera la presidencia de Díaz. Ante ello, el gobierno estadounidense mencionó que reconocería siempre y cuando se cumplieran con las siguientes condiciones. México debía aceptar pagar las sanciones impuestas por Estados Unidos por daños causados por las autoridades de la República Mexicana. Pagó de los daños y perjuicios a ciudadanos y sus bienes radicados en México, ocasionados por las revueltas de Noria y Tuxtepec. La promesa de que ningún estadounidense estaría obligado a conceder préstamos forzosos. La derogación de la ley que impedía a los estadounidenses radicados en México adquirir bienes raíces en la zona fronteriza. Y, por último, la pacificación de la frontera, erradicar el robo de ganado y el bandolerismo. De estas condiciones, la más alarmante era la última, pues el gobierno de Estados Unidos pretendía introducir tropas norteamericanas para pacificar la frontera. Con ello, los estadounidenses pretendían, con cualquier pretexto, invadir México. El gobierno porfirista fue muy prudente con los estadounidenses y severo con los bandoleros, promoviendo así una frontera tranquila. Por otro lado, Manuel María Zamacona inició pláticas de amistad entre Estados Unidos y México. Una vez pacificada la frontera, invitó a la comitiva de 80 empresarios y comerciantes a visitar México. Con el tiempo se dieron cuenta que México estaba alcanzando la paz anhelada. Recordemos que pues, México ha tenido paz desde su independencia, desde 1821, ha sido un desastre. Entre guerras civiles, invasiones y también, bueno, pues todo este problema de los presidentes. Entonces, ya vieron los empresarios norteamericanos hasta ese momento que ya más o menos estaba alcanzando una paz. En 1880 iniciaron las negociaciones para la construcción de ferrocarriles internacionales y en ese mismo año se reanudaron las relaciones con Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España y la Gran Bretaña. Entonces, como ven, tenía que entrar dinero al país y por eso decidió Díaz que las relaciones con el extranjero eran importantes. Ahora bien, la sucesión presidencial. En 1880, ¿qué iba a pasar? Bueno, la sucesión presidencial significó el Estado de México del siglo XIX una agitación política. ¿Solo el del siglo XIX? Creo que eso está volviendo. Siempre ha sido una agitación política. Pero en este periodo resultó tranquilo. Los seguidores del general Díaz le propusieron la reelección, a lo que él argumentó que sería traicionar el espíritu del triunfo de la rebelión de Tuxtepec. Dadas esas condiciones, los aspirantes a la presidencia nos hicieron esperar. ¿Y quiénes se postularon? Bueno, fue Justo Benítez y el general Manuel González. Benítez era el candidato más fuerte, pero también el más desacreditado. Y González era amigo y colaborador más cercano de Díaz. El general
El general Díaz no había dado muestras de preferencia hacia alguno de los candidatos, pero la figura de Benítez se veía con el paso del tiempo más desacreditada. Cuando el presidente notó que Benítez no tenía la oportunidad, declaró que el gobierno protegería la candidatura de Manuel González. Esa declaración significó la adhesión de más seguidores a la campaña de Manuel González, de tal forma que la candidatura por la presidencia la ganó su compadre Manuel González. El 1 de diciembre de 1880, el general Díaz entregó la presidencia a Manuel González, aunque el gabinete gonzalista supo que quien seguiría gobernando el país sería el general Díaz. Y bueno, también ahí te regalo un dato. ¿Sabías que las palabras expresadas por Díaz al gobernador de Veracruz, Luis Mier Terán, sobre lo que debía hacer con unos comerciantes acusados de conspiración y de fraguar a favor de Lerdo fueron mátalos en caliente? De ahí la frase hazlo en caliente o en caliente. ¿Qué quiere decir? Hazlo, pero de inmediato, muy rápido. Vamos a hacer una pausa aquí para referirnos a, pues, vamos a alejarnos un poquito de la política y vamos a hablar de las esposas de Porfirio Díaz. ¿Por qué para aquí? Bueno, es interesante ver quién estaba acompañando al general y, bueno, nos da un sentido de cómo era el contexto de la persona, no del personaje, de la persona. Y bueno, para hablar de su vida privada o personal, mejor dicho, personal, pues tenemos que hablar de sus esposas. Ya lo que siempre llama la atención, pues es, pues, esto creepy que van a escuchar o esto bastante, es decir, fuera del contexto, llamaría mucho la atención. Su primera esposa, Delfina Ortega Díaz, era hija de su hermana Manuela Díaz y del doctor Manuel Ortega Reyes, quien la reconocería ante la insistencia del propio tío. Nació el 20 de octubre de 1845 en la ciudad de Oaxaca como fruto de su relación extramarital, puesto que su padre estaba comprometido con Serafina Hernández de Arteaga, con quien se casaría 6 años más tarde. Díaz conocía a Fina, como le llamaban sus familiares, desde la cuna. A pesar de que sus deberes militares lo traían de un lado a otro, cuando regresaba a la capital oaxaqueña, se daba tiempo para visitar a su sobrina, 15 años mayor que ella. Porfirio comenzó a mostrar interés por Delfina. Después de la batalla del 5 de mayo, feliz por la victoria del ejército mexicano, el general le pidió a su hermana Nicolasa que le diera un abrazo a su sobrino. En respuesta, la joven comenzó a bordarle un sombrero con un águila para entregárselo a su regreso. Seducido por los encantos de Fina, Díaz le propuso matrimonio el 8 de marzo de 1867, pregunta a la que la joven respondería positivamente. Debido a los lazos sanguíneos que unía a la pareja, tuvieron que pagar una multa, mientras que el matrimonio religioso no se realizó. Mas a lo sublime del amor hay algo desconocido para el idioma, pero no para el corazón. Y para lo común en ellas me despido llamándole sencillamente tuya. Así se escribía una de las cartas firmadas por Delfina Ortega. Cuando don Porfirio se casó con Delfina en 1867 tenía la ciudad de Puebla y no podía asistir al registro civil, por lo que tuvo que mandar un representante. La primera esposa de Díaz vivió en la hacienda de la Noria en Oaxaca. Cuando fracasó el plan del general para derrocar a Juárez, se trasladó con su esposo a Tlacotalpan, a Veracruz, donde nacieron sus hijos Porfirio y Luz, único fruto de sus 6 embarazos que sobrevivieron hasta la edad adulta. Como primera dama, de 1877 a 1880 se le consideró como una mujer discreta y de grandes cualidades. Aunque se interesaba en temas políticos, Fina nunca descuidó su papel de esposa y madre. El 2 de abril de 1880, la esposa de Díaz dio a luz a su última hija, Francisca, que 27 horas después de su nacimiento murió por anemia congénita. En consecuencia, Delfina quedó muy agotada y débil, condición que alertó a los médicos y quitó la esperanza a su marido. El diagnóstico sugirió la necesidad de proveerle auxilios espirituales a la convaleciente. Sin embargo, el matrimonio no había sido concretado bajo la fe católica. Después de algunos trámites religiosos, la pareja contrajo matrimonio el 7 de abril. Un día más tarde, Fina moriría en la Ciudad de México a causa de una fiebre puerperal. En
El entonces presidente de México se encargó de la educación y manutención de Porfirio, Luz y Amada, quienes tenían 7, 5 y 3 años de edad respectivamente. Un año después, Díaz conoció a Carmelita en un evento de la embajada estadounidense y vio en ella a su próxima esposa. La joven comenzó como su maestra de inglés, pero Díaz, más que mostrar interés en las clases, se dedicó a cortejarla. Y bueno, ahí tenemos un poquito de la historia de Delfina Ortega, que como ven, bueno, pues donde se interesó mucho Porfirio Díaz, y a pesar quizás de la crítica social o los chismes que estuvieran alborotando ahí, pues decidió que ella tenía que ser su esposa. Eh, Hablando pues un poco del contexto, era normal este tipo de matrimonios con estas grandes diferencias de edades. Lo platicábamos cuando vimos a Sebastián Lerdo de Tejada, cómo intentó seducir a una de estas chicas cuando tenía, pues, que llevaba más de 20 años. Y bueno, podríamos enumerar a distintos personajes que han tenido ese detalle en los amores. Pero bueno, pues vamos a hablar de Carmelita, ya que tocamos ahí esa historia de Carmelita, la mujer detrás de Díaz. El pueblo mexicano la llamaba Carmelita. Su acta de nacimiento la reconocía como María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castello. Para 1881, a este nombre se le agregó de Díaz. Carmelita pertenecía a una acaudalada familia con abolengo en su apellido. Su padre era Manuel Romero Rubio, mano derecha de Sebastián Lerdo de Tejada y por ello aspirante a la presidencia de México. A mis amigos ahí de Cuautitlán de Romero Rubio, esas tierras eran de este notable personaje. Sin embargo, ese plan vio truncado cuando el general Porfirio Díaz, encabezado por el plan de Tuxtepec, desconoció y depuso al gobierno de Lerdo de Tejada en 1876. Acompañado por su familia, Manuel Romero Rubio marchó al exilio junto a Lerdo de Tejada y se establecieron en Estados Unidos. Ahí creció Carmelita junto con sus hermanas Sofía y María Luisa. Estudió en los mejores colegios, tenía los más pulcros modales, gozaba de un gran conocimiento de la música, el arte y dominaba el inglés y el francés. Era una joven ejemplar que siguió cultivándose en el país vecino unos años más. Carmelita, de 17 años, y don Porfirio, de 51, no importó la edad, no importó que su futuro de yerno fuera enemigo político. Pues más allá de eso, Díaz pensaba que esas relaciones podían ser de utilidad para la pacificación del país. Carmelita no tuvo que padecer presencia de alguien que no fuera Porfirio Díaz y firmaron juntos el acta de matrimonio el 5 de noviembre de 1881. Carmelita se convirtió en primera dama hasta 1884, pues en ese tiempo gobernaba el país Manuel González. Porfirio tuvo que esperar para regresar al poder cuando su compadre finalizara su periodo. Desde el 1 de diciembre de 1884 hasta el 25 de mayo de 1911, Carmen Romero Rubio fue la primera dama del país y además fue como la madre para Amada, Luz y Porfirio, los hijos que el general tuvo con Delfina y con Rafaela Quiñones, una soldadera, pues ella nunca tuvo hijos propios. Influyó además en la conducta de su marido, lo pulió con sus buenas costumbres, le enseñó excelentes modales, le maquillaba el rostro con polvo de arroz, lo vestía con los colores de moda y estilos afrancesados. La pareja presidencial imponía modas. A pesar de su corta edad, durante 3 décadas, Carmelita tuvo mucho que ver en la entrada del país de la cultura y las artes. Acompañó en el exilio a don Porfirio y lo cuidó en sus últimos días. Al morir su esposa en 1915, ella permaneció en Francia hasta que el movimiento revolucionario se calmó, pues como figura política podía no simpatizar a muchos personajes. Regresó a México en 1931 y estableció su residencia en la calle de Quintana Roo en la colonia Roma, en la Ciudad de México, hasta que murió en 1945 a los 80 años de edad. Pues bien, hay un poco de la historia de Carmelita Romero Rubio, que como ven, pues se ha hablado mucho de si traer los restos de Porfirio Díaz, pero ya lo hablaremos después. Aquí me interesaría que ustedes vieran, pues, que a su corta edad, pues, pudo hacer lo que tenía en sus manos para tratar de traer cultura y arte y darle ese spicy, ese condimento a la presidencia o la dictadura de Díaz posteriormente. Pero bueno,
Regresemos a lo político. ¿Qué hizo Manuel González durante su presidencia? Bueno, pues al comienzo de su presidencia declaró públicamente que sería supervisado por don Porfirio Díaz. Qué rápido, ¿no? O sea, no voy a gobernar yo, voy a gobernar Díaz, pero constitucionalmente soy yo el presidente. Lo que causó algunos comentarios adversos, como se esperaba. Lo que provocó gran descontento fue que le otorgasen un cargo público dentro de su gabinete. El general oaxaqueño optó solo por tomar el cargo de gobernador de Oaxaca, donde gobernó hasta 1883. La presidencia de Manuel González empezó a adquirir matices propios, aunque siempre respetando a la de su antecesor. Algunas medidas que siguió respetando fueron, bueno, continuó con la política dictatorial, se encargó de que los gobernadores fueran sumisos ante el gobierno, incorporó a viejos militares al ejército, se alcanzó la estabilidad política, se inició con la construcción de ferrocarriles, México comenzó a proyectar una imagen optimista en el extranjero, modificó el artículo 79 retirándose al presidente de la Suprema Corte de Justicia, una sustitución presidencial en caso de faltas temporales o absolutas. La presidencia de Manuel González tuvo al menos dos desaciertos. El primero fue la circulación forzosa de la moneda de níquel en sustitución de plata, con serias consecuencias para todos los campos socioeconómicos. El segundo fue la firma de un contrato con Inglaterra en la que reacomodó la deuda que tenía con México, con ese país, y con ese contrato el país se veía en desventaja con los ingleses. Entonces, a partir de ahí, pues básicamente ya no se estaba confiando en Manuel González y se le empezó a quitar el apoyo. Y todos empezaron a ver cómo con buenos ojos que otra vez regresara Porfirio Díaz al poder. Algo así como lo que ocurría años antes con Santana. Pero antes, ¿sabías que a Manuel González le apodaban el Manco? Pues había perdido su brazo en una batalla, siendo amputado con serrucho y sin anestesia. De ahí, si ustedes ven algunas fotos de Manuel González, lo van a ver sin su bracito. Bueno, pues, ¿qué va a pasar entonces para 1884? Bueno, el horizonte que se vislumbraba para estas elecciones era inestable. Pues no se hallaba una competencia fuerte o reñida. Los candidatos de 4 años antes, ninguno se había postulado nuevamente. Las generaciones de nuevos políticos no tenían ni popularidad ni el coraje para tomar el cargo presidencial. Bueno, también ante el temor de una figura tan pesada, tan importante, tan popular como Díaz, pues no había quien le fuera a tomar alguna, quizás, competencia. Los gonzalistas le propusieron al presidente la reelección, a lo cual se negó, por ser un ataque contra la Constitución y la revolución que él había puesto, la revolución de Tuxtepec. En ese año no había otro candidato que Porfirio Díaz, que aceptó de ser nuevo candidato presidencial. Aunque hubo competencia, era muy poco lo que podían hacer ante una figura tan apabullante como el general Díaz. El día de las elecciones, Díaz ganó con el 85% de los votos, la mayor victoria presidencial de la historia. El 1 de diciembre de 1884 tomó la presidencia y con ello se inició su segundo mandato presidencial. Y con ello, ya posteriormente hablaremos de su dictadura y su permanencia en el poder. Pero hasta ahí le vamos a dejar. Escríbeme qué es lo que te gustaría saber del porfiriato, ya como la dictadura. ¿Qué te pareció interesante de este primer periodo, las cosas de su esposa? Y bueno, vamos a la fraseroterapia. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión, pues vamos a tener una frase de Tomás Moro en su libro de Utopía que dice así: sería una actitud tal vez más santa y más prudente, pues siempre el evitar una discusión ridícula con un hombre ridículo y necio. En tiempos tan polarizados hay que tomar en cuenta quizá esta frase de Tomás Moro. Hay que saber cuándo una discusión no lleva a nada, o bien si es un diálogo o no hay un diálogo para poder abandonar cualquier debate. Yo te invito a que
debatamos, que platiquemos, que dialoguemos, porque se vienen tiempos bastante duros en mi país, en México, en donde pues la polarización está a tope, donde no hay diálogo, lo hemos visto también en el extranjero, eh, tenemos una guerra en Ucrania, donde el diálogo no ha servido porque se imponen el pensamiento de una persona contra otra, y bueno, creo que siempre tengo la firme convicción de que el diálogo abre puertas y la sin razón o el querer denostar o desprestigiar o tal o cual movimiento hace que no generemos diálogo y no podemos avanzar. Entonces, esperemos que esta frase pues, te ayude a tus próximas discusiones si es que las tienes. Y que esta reflexión elige la carga que traigas este día. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Espero que te haya gustado. También te recuerdo, coméntame qué es lo que te agradó más de este episodio. Estaremos promoviendo también algunos aspectos económicos, sociales, políticos del porfiriato. Esto con el fin de entender un poquito o más a detalle qué es eso que le llamamos porfiriato y por qué para algunas personas puede ser extremadamente bueno y para otras es una figura que debe estar enterrada con los enemigos de la historia de México. Pero bueno, eso lo veremos poco a poco y veremos quitando o desmenuzando a este gran personaje. Que no por el simple hecho de que en algunos libros de historia lo pongan como enemigo, que haya hecho cosas terribles, no quita que lo veamos con detenimiento y con neutralidad. Porque eso es lo interesante de la historia, que podamos ver a un personaje, a una persona, sin tomar un juicio, un prejuicio de ella. Y bueno, también te quiero recordar que nos puedes seguir en las redes sociales de Repensar la Historia. Estaremos publicando ahí algunos trabajos de Rapidín Histórico, de los gabinetes de curiosidades mexicanas. Estaremos también avanzando en nuestra sección de Historia Universal, ya empezando con los griegos, la parte, digamos, más interesante de la historia antigua. Entonces, para que ahí sigan nuestro contenido, nos des like, lo compartas y no te olvides de suscribirte y darle un like a este video o bien califícanos en Spotify. Créeme que nos ayudas mucho. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando en el próximo episodio. Así que me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado, de la historia, y nos vemos en la próxima.